El diablo en el Calvario. Relato adaptado por Uriel Serrano y enviado para Relatos Prohibidos Paranormales. Nunca voy a olvidar lo que ocurrió aquel Viernes Santo en el pueblo de San Gregorio. Por tradición, cada año, los habitantes organizaban una representación viva del Vía Crucis. Yo siempre participaba como uno de los soldados romanos. Era una costumbre antigua, transmitida de generación en generación. Algunos decían que esa devoción nos protegía, pero después de lo que vi, ya no estoy tan seguro. Ese año, algo se sentía distinto desde el inicio. El aire estaba más pesado, el cielo completamente gris desde la madrugada. Los ancianos lo atribuían a una señal del cielo, pero nadie canceló nada. Como siempre, al final del recorrido, subiríamos al Cerro el Calvario, donde crucificarían al muchacho que interpretaba a Jesús. La caminata fue larga. El pueblo entero seguía detrás, rezando y llorando. Yo iba adelante, lanza en mano, fingiendo golpear al Nazareno. Todo era parte del acto, hasta que llegamos a la cima. Fue ahí cuando todo cambió. En medio de la neblina que se había formado sin aviso, apareció un hombre alto, cubierto con una túnica negra desgarrada. Tenía los ojos como brasas, y una sonrisa que parecía cortada a cuchillo. Al principio pensamos que era alguien del pueblo, un bromista o algún loco que se coló en la representación. Pero entonces el muchacho que hacía de Jesús empezó a gritar. No de dolor físico, no por los clavos falsos, sino de terror puro. Señalaba al hombre de negro, diciendo que lo veía con cuernos, que tenía pezuñas y que el suelo bajo sus pies estaba ardiendo. Muchos se rieron nerviosamente, hasta que la tierra tembló. No fue un simple sismo. Fue un estremecimiento profundo, que vino acompañado de un hedor insoportable, como carne quemada y azufre. El cielo se tornó rojizo, y las 3 cruces del Calvario comenzaron a crujir, como si fueran a partirse en 2. La figura oscura caminó hacia nosotros sin mover los pies, flotando apenas sobre la tierra. Cada paso que daba dejaba una marca humeante. Algunos corrieron. Otros se quedaron paralizados. Yo no pude moverme. El diablo, porque no hay otra palabra para lo que era, alzó una mano y los cánticos religiosos se apagaron, como si alguien hubiese apagado el sonido mismo del mundo. Lo único que se oía era su voz, profunda, como si saliera de una caverna. Cada año me invocan con sus actos, pero esta vez, no vine solo a mirar. No sé cuánto tiempo pasó. Recuerdo ver sombras retorciéndose detrás de él, figuras con ojos vacíos, alaridos que no venían de ninguna garganta humana. El aire se volvió tan denso que dolía respirar. Uno de los actores cayó muerto, con los ojos en blanco y la boca abierta, como si hubiera visto algo que su mente no soportó. Después, hubo oscuridad. Desperté al día siguiente, solo, en medio del Calvario. Nadie más estaba allí. El pueblo entero guardó silencio. Nunca se habló oficialmente de lo ocurrido. Algunos dicen que fue una alucinación colectiva. Otros afirman que fue un castigo. Yo no volví a actuar. Dejé San Gregorio pocos días después. Pero cada Semana Santa, a la misma hora del Vía Crucis, me despierto sudando. Siempre con la misma imagen grabada en la mente, los ojos encendidos de aquel ser, y su voz que me susurra desde algún rincón de mi alma. Nos vemos el próximo año. Un año ha pasado desde aquel Viernes Santo en San Gregorio. Me mudé a otra ciudad, cambié de nombre, de trabajo, de vida. Hice todo lo posible por borrar ese día de mi memoria, pero algunas cosas no se pueden enterrar. Especialmente cuando empiezan a seguirte.
Todo comenzó hace unas semanas, justo cuando empezó la Cuaresma. Una noche, al salir del trabajo, encontré una pequeña cruz de madera en el asiento de mi auto. Era idéntica a las que usábamos en la representación del Calvario, hasta con las mismas marcas de clavos viejos y manchas rojas, como sangre seca. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. Pero luego, aparecieron más. Una en el buzón. Otra en mi cama. Incluso una clavada en la puerta de mi apartamento. Siempre la misma cruz, y el mismo olor, azufre. Empecé a soñar de nuevo con él. Con el diablo. No como la figura oscura en la cima del cerro, no. Ahora lo veía de cerca, parado frente a mi cama, susurrándome cosas que no entendía. Y en cada sueño, al fondo, oía a la gente del pueblo rezando, hasta que sus voces se convertían en gritos. La semana pasada encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Dentro, solo había una foto, el Cerro El Calvario, y sobre la cruz del centro, alguien había escrito con lo que parecía sangre: faltas tú. Desde entonces, no duermo. No como bien. He visto sombras moviéndose por los rincones, escuchado pasos detrás de mí cuando no hay nadie. El otro día, vi mi reflejo en una vitrina, y por un segundo, no era yo el que estaba del otro lado. Hoy es Jueves Santo. En el noticiero local mencionaron que en San Gregorio retomaron la tradición del Vía Crucis. Pero dijeron algo extraño: ningún actor se ha presentado voluntario para interpretar a Jesús este año. ¿Sabes qué es lo peor? Siento que debo volver. Como si algo, o alguien, me estuviera llamando. El diablo no terminó su obra. Y tengo la cruz marcada en mi alma para probarlo. Hoy es Viernes Santo. Volví a San Gregorio esta madrugada, justo antes del amanecer. El pueblo luce casi igual, pero hay algo extraño en el ambiente. Las casas parecen más viejas, como si el tiempo se hubiera detenido desde aquel día. Las ventanas están cerradas, las calles vacías. Ni siquiera suenan los cantos religiosos que antes llenaban la mañana. No hay procesión. No hay representación. Solo un silencio espeso que te cala los huesos. Cuando llegué a la plaza principal, noté que la iglesia tenía sus puertas abiertas de par en par, pero estaba completamente vacía. El altar estaba cubierto con una tela negra, y sobre el púlpito, otra cruz. La misma. Ya no me sorprende. Los pocos rostros que vi en la calle se escondieron apenas me reconocieron. Nadie me habló. Nadie me dio la bienvenida. Parecía como si supieran algo. Como si todos estuvieran esperando mi llegada. A las 3 de la tarde, como dicta la tradición, subí solo al Cerro El Calvario. Y ahí estaba todo. Las 3 cruces clavadas en la tierra. El cielo encapotado, cargado de nubes negras. El viento helado. Todo igual a aquella vez, excepto por una figura que ya me esperaba en lo alto. No necesitaba acercarme para saber quién era. Su silueta, delgada y desfigurada, me hablaba sin mover los labios. Esta vez, tú llevarás la cruz. No sé cómo llegué al centro. Mis pies se movieron solos. Frente a la cruz del medio, mis manos comenzaron a temblar. Algo en la madera ardía, como si la estuviera tocando el fuego mismo del infierno. El diablo apareció frente a mí, más definido ahora. Su rostro ya no era humano. Era una máscara de sufrimiento eterno, ojos vacíos y sonrisa deformada. A su alrededor, las sombras del pasado se agolpaban, los actores del Vía Crucis anterior, muertos, con túnicas cubiertas de ceniza.
El sacrificio aún no ha sido completado, dijo. Esta vez no se finge. Esta vez, el dolor será real. No supe si grité. Sentí que caía de rodillas, que mi piel ardía, que algo me marcaba la espalda. Y entonces, vi una cuarta cruz, aún sin clavar, con mi nombre escrito en ella. Y detrás, el pueblo entero. Habían subido en silencio. Hombres, mujeres, niños. Todos en fila, todos mirando, todos sin alma en la mirada. Uno de ellos sostenía un mazo. Otro, los clavos. Y entendí la verdad. San Gregorio ya no era un pueblo. Era un altar. Yo quise huir. Juro por lo que aún queda de mí que lo intenté. Pero mis piernas no respondían. El cuerpo entero estaba atrapado por una fuerza que no era de este mundo, algo que me hundía en la tierra como si yo fuera parte del rito, una pieza más de un plan escrito siglos atrás. El diablo extendió su mano y el pueblo entero dio un paso adelante. Nadie hablaba. Solo caminaban, como autómatas poseídos por una fe torcida. El hombre del mazo me miró con los ojos vacíos. En su rostro había lágrimas, pero no eran suyas. Eran del alma que estaba prisionera detrás. Yo gritaba, pero no se oía nada. El mundo se había silenciado para que solo una voz se oyera, la de él. El sacrificio debe completarse. Cada generación paga el precio. Cada cruz debe ser ocupada. Tú eres el elegido, y ellos, mis fieles. La madera me quemaba la espalda. Me amarraron con sogas negras que apretaban como si tuvieran vida. Sentí el primer clavo hundirse en mi muñeca. El dolor fue real. Tan real que mi vista se nubló. No era una representación. Era una crucifixión verdadera. El cielo se abrió con un trueno. Y por un instante vi algo más allá del mundo. Un abismo lleno de cruces flotando, cada una con un alma colgada, cada una mirando hacia la tierra. Algunos rezaban. Otros gritaban. Y todos estaban marcados con el mismo símbolo que ahora ardía en mi pecho, la cruz invertida. Entonces, lo entendí todo. Cada año, el pueblo hacía la representación para aplacarlo. Pero no bastaba con el teatro. Cada cierto tiempo, uno debía vivirlo de verdad. Uno debía morir en la cruz. Y este año, era yo. La última imagen que tuve antes de desmayarme fue la del diablo colocando una corona de espinas sobre mi cabeza. Pero no era de ramas. Era de huesos humanos. Cuando abrí los ojos, era de noche. Estaba solo. Sin heridas. Sin cruz. Sin gente. Solo las 3 cruces vacías en lo alto del cerro y una cuarta clavada al lado, partida por la mitad. Bajé tambaleando. El pueblo ya no estaba. Las casas abandonadas. Las calles cubiertas de polvo. Como si nadie hubiera vivido allí en décadas. ¿Fue real? ¿Fue una alucinación? Quizá. Pero ahora, cada Semana Santa, las cruces del Calvario se llenan de sangre fresca. Y cada Viernes Santo, una nueva sombra aparece en lo alto del cerro. Dicen que es el diablo, esperando su próximo actor. Y yo, ya no sueño. Solo escucho su voz. Aún no has terminado de pagar.